alabanza. Gracias al grupo de música. Aleluya. Estamos aquí nuevamente. Creemos que va a ser un tiempo poderoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, eso. Pueden tomar asiento. Estamos en una conferencia de fe. Agradecer nuevamente la invitación del pastor Paul a ser parte de esta primera conferencia de fe. Para mí verdaderamente es una honra poder estar aquí con ustedes. Para mí realmente es una honra poder estar ministrando en su primera conferencia de fe, de muchas más que van a acontecer. Estoy seguro de eso. Así que vamos a entrar, vamos a estudiar, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe para este tiempo de conferencia de fe. Sin más preámbulo, yo quiero que podamos entender lo primero que debemos saber de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros estamos aquí y vinimos a esta conferencia de fe, es porque realmente queremos agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios, mis queridos, es por la fe. Por eso que en el libro de Romanos, capítulo 1, en el libro de Hebreos, en el libro de Habacuc, dice que el justo vive por la fe. Y vamos a entender lo que es vivir la fe. Porque la vida de fe es un estilo de vida. Es algo que yo no puedo dejar de hacer. Es algo que yo debo vivir continuamente. ¿Y qué mejor que entender, ¿cierto?, la definición de la fe? Para eso vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde habla de la definición de la fe. Traje dos versiones que encuentro que son muy buenas de la Biblia difusora. La Biblia difusora dice, en Hebreos 11:1 dice: ahora la fe es la garantía de las cosas que se esperan y la certeza de aquello que no se ve. Fíjense que la fe es la garantía de lo que se espera. Una cosa importante es tener algo importante que entender. La fe no es igual que esperanza. Pero yo necesito esperanza para poder estar en fe. La esperanza es algo que viene para el futuro. La esperanza es algo que Dios me prometió. Dios nos prometió que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y yo por la fe digo hoy nada me falta. Porque la fe es presente. La fe habla siempre de palabras. Vamos a ver también que la fe usa palabras. Y la fe siempre habla hoy. La fe siempre es presente. La esperanza es futuro. Pero la necesitamos. Dios le dio una esperanza, una promesa a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué es conocido como el padre de la fe? Porque él aprendió a vivir por la fe. Díganle a su vecino: hoy y mañana voy a aprender a vivir por la fe. Y entonces la fe es la garantía. Fíjense que Dios le dijo a Abraham: yo te haré padre de mucha gente. Era una promesa, era una esperanza, era el futuro. Pero él todos los días, él daba gracias, daba gloria a Dios, porque él sabía que Dios ya tenía a su hijo. Y la fe te lleva siempre, la fe trae la esperanza al presente. La fe toma el futuro y lo trae al presente. Por eso que la primera definición de fe es la garantía de lo que se espera. La fe te da la certeza que tú ya tienes hoy lo que vas a recibir mañana. La fe dice: yo ya lo tengo hoy. Y en un futuro lo voy a ver físicamente. Por eso que la fe es la garantía. Dígale: la fe es la garantía. Hay una versión que es la Biblia amplificada, es una versión norteamericana, que es muy buena también para entender más lo que es la fe. Yo debo entender lo que es la fe. Todas las cosas yo primero debo entenderlas. Yo no debo ser un imitador de alguien o de algo. Yo debo ser alguien que hace
cosas porque las entiende. Y alguien te va a entender para vivir por la fe. Por eso traje otra versión más. Recordemos que la Biblia fue escrita originalmente en griego. El Nuevo Testamento no fue escrito ni en español, ni en chino, ni en inglés, ni en francés, ni en portugués. Originalmente la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Y por eso que podemos, como el griego es rico en gramática, podemos nosotros tener varias versiones de la Biblia, porque cada versículo de la Biblia, cada palabra de la Biblia fue escrita en griego, y la gramática de las palabras es muy amplia. O sea, como el español tiene muchas palabras que tienen sinónimos. Tú de una palabra, tú le puedes decir a la montaña, cordillera, monte, y así tienes sinónimos de las palabras. De la misma manera la gramática griega. Por eso que encontramos diferentes versiones de la Biblia, pero entendiendo que la Biblia es una y está en griego. Y hay muchas lecturas bíblicas de versiones que toman el griego y buscan la palabra que se entienda más. Porque lo importante es entender la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La Biblia amplificada, la Biblia norteamericana, nos dice algo muy importante. Hebreos 11:1. Ahora la fe es la certeza. Y hay un paréntesis, dice, la conformación, el título de propiedad. Diga conmigo el título de propiedad. De las cosas que esperamos. Yo no sé cómo funciona acá la compra de una casa, pero en Chile tú puedes ir al banco y tú puedes pedir un crédito hipotecario. Y tú puedes incluso ir a la constructora y tú dar un pie y comprar la casa antes de que esté terminada. Entonces tú vas a la notaría y ahí te dan el título de propiedad de la casa. Pero resulta que la casa aún no estás viviendo en ella. Resulta que la constructora te la va a entregar en 3 meses más la casa. Pero tú ya tienes el título de propiedad porque tú diste una entrada a la casa y ya te dieron el título de propiedad porque el banco te aprobó el crédito hipotecario. Entonces la constructora dice, ya la casa es suya. Pero resulta que tú en 3 meses más, en 6 meses más vas a ir a vivir. Pero cuando tú vayas con tus amigos, tú le dices, mira, tengo la casa. Pero tú estás viviendo en la misma casa. Sí, pero ya tengo el título de propiedad. O sea, la casa ya es mía. Pero todavía no estás viviendo en ella. Sí, pero no importa, ya es mía. Porque ya tengo el título de la propiedad. Eso es la fe. La fe es la garantía que ya tienes el título de propiedad de lo que tú ya pediste, lo que tú ya crees, ya lo tienes hoy. Es que tú ya tienes lo que ya tú pediste. Y de ahí nace la oración de fe. De ese concepto nace la revelación de la oración de fe que Jesús nos enseña en el libro de Marcos 11:24. La nueva versión internacional, vamos a leer. Ponga atención porque esta se llama la oración de fe. O sea, como tú pides, teniendo ya la definición de la fe, tú ya puedes saber orar la oración de la fe. ¿Cómo es la oración de la fe? Dice, por eso les digo, la NBI, nueva versión internacional, por eso les digo, crean que ya han recibido todo, ¿no? En aquí también todo. En Guadalupe también todo. Ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Por eso que es la oración de fe, porque toma la definición de la fe. Jesús la lleva y me dice, ahora yo les digo algo, todo lo que ustedes pidan, crean que ya es de ustedes. Todo lo que ustedes pidan, crean que ya tienen el título de la propiedad. Ahora. Y lo obtendrán.
Eso no es fe. ¿Será que Dios me escuchó? Eso no es fe. La fe pide y ya dice, ya es mío, ahora. Ahora mismo ya es mío por la fe. Aleluya. Entonces la fe es la garantía de lo que ya pediste, ya es tuyo. La fe es que ya tienes el título de propiedad, aunque no estás viviendo en la casa, pero tú ya sabes que es tuyo ahora. Te cambia la manera de orar, te cambia la manera de pedir, te cambia la manera de recibir. Porque cuando tú pediste algo, tú ya dices, ya es mío. Y la gente te va a decir, pero ¿cómo es tuyo si no tienes nada? No, ya es mío, ya lo pedí. La gente no entiende lo que es la fe y te va a decir, no, tú estás loco. ¿Cómo ya es tuyo? Pero si la fe es mi garantía, es la garantía que yo ya lo tengo. ¿Amén? Ahora la fe tiene también procesos. Y ahí es donde entramos a algo que se llama la ley de la fe. Así como existe la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que caer, porque hay una aceleración 9,8 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración donde todos los cuerpos que suben tienen que caer. La luna no tiene aceleración, no tiene gravedad, pero la tierra tiene. Si tú te subes a un lugar y saltas, te va a caer por la ley de la gravedad. Todo lo que sube cae, es una ley. De la misma manera, la fe es una ley. Es una ley espiritual. La ley de la gravedad es una ley física que la descubrió Newton. Pero la ley de la gravedad la ley de la fe es algo que Pablo se le revela a él por el Espíritu Santo, como estudiamos ayer, la revelación. El Espíritu Santo nos trae revelación para entender las cosas espirituales. Porque las cosas de Dios son espirituales, no son naturales. Yo no puedo entenderla con una mente natural o racional. Yo tengo que entenderla con una mente espiritual que está conectado a Dios. Entonces Pablo nos define la ley de la fe. Diga la ley de la fe. Así como la ley de la gravedad está en operación, aunque yo no veo la gravedad, tú no ves la gravedad, pero está en operación. La ley de la fe tú no la ves, pero está en operación. ¿Y cómo funciona la ley de la fe? Esa es una ley que opera cuando tú la usas de acuerdo a la palabra. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo puse una lámina ahí para dar una fórmula para que usted entienda lo que es la fe. Entonces la fe es igual a creo y hablo. Diga conmigo, fe es igual a creo y hablo. Yo no sé si está disponible, ya se la habíamos pasado, pero bueno, también en esa parte quiero fundamentar algo más. Recuérdense que la Biblia fue escrita en griego y la palabra fe viene de la palabra griega pistis. Diga conmigo, pistis. Esa es la palabra griega que aparece ahí, pistis. Pistis es la palabra fe, originalmente. Y creo, fíjense que aquí hay algo importante, fíjense que creo tiene las mismas 4 primeras letras de fe. Pisti, creer, pisti, fíjense que pistis y pistivo tienen las 4 primeras letras, son las mismas, P, S, P, I, S, T, pistis, y creer es pistivo. En todas las partes que tú leas la Biblia, en todas las partes donde aparece fe, aparece pistis. En todas las palabras donde tú encuentras creer, aparece pistivo.
Y donde aparece hablar es la palabra griega que dice ahí, la ley. Y esto es muy importante entender, porque yo debo creer y hablar, pero ese creer está mezclado con fe. O sea que cuando yo creo, ese creer es un creer que yo estoy diciendo, yo estoy creyendo. Y cuando digo estoy creyendo, estoy en el presente porque está mezclado con la fe, por eso usa las mismas palabras. Entonces cuando yo digo estoy creyendo, eso significa que yo estoy creyendo que ya es mío eso. Sí, estoy creyendo. Y ese creer es un creer hasta el final. Ese es un creer que tú no dices, hoy creo pero mañana no creo. Eso no es testimonio. El creer más el hablar que genera el bichis, que genera la fe, que genera que pueda lograr lo sobrenatural, está acompañado con un creer continuo. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Y estoy creyendo hasta ver físicamente lo que estoy creyendo. Pero ahí donde se produce que el diablo, Satanás, que es nuestro enemigo, él va a levantar situaciones para que tú en el camino no creas. O sea que en el camino de la fe, el diablo va a poner encrucijadas, situaciones para que tú ya no creas. Y fíjense que aquí hay algo importante que entender, que la fe no se cree y habla. Y todos tus enemigos, todas tus situaciones están relacionadas de la misma manera. Vas a tener resultados, vas a tener cosas poderosas aconteciendo en tu vida si tú ocupas la fórmula. Creo y hablo. Creo y hablo. David venció a Goliat por la fe, porque creía que lo podía matar y le habló que lo iba a matar. Abraham tuvo una promesa a los 75 años. Recién se cumplió casi a los 100 años. O sea, pasaron 25 años. Pero resulta que en los 25 años él se mantuvo creyendo. Él creía. Él creía. Y dice que él creía contra esperanza. Porque su esposa era una persona que no podía tener hijos. Él ya estaba viejito. Entonces, pero él siguió creyendo y hablando. Aunque todas las circunstancias le mostraban, los años pasaban, él quedaba más viejito, su esposa era estéril, pero aún así dice que él creía. Porque él estaba plenamente convencido, dice Romanos 4. Porque si tú no estás plenamente convencido de algo, va a entrar la duda. Y ahí opera cierto lo que dice Marcos 11:23. Que si le dijeras a ese monte y no dudares, la única manera de no dudar es matar la duda. ¿Cómo mato la duda? Con el conocimiento revelado. Yo no puedo tener fe sin conocimiento, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso que la gente que estudia Rema, que estudia la escuela bíblica Verbo de Vida, que se congrega constantemente, que hace el discipulado, esa persona comienza a tener más fe. Aleluya. Porque viene más conocimiento. Y el conocimiento mata la duda. La duda viene de la palabra griega diacronimai. Y la palabra duda, diacronimai en el griego, se relaciona a una diferencia entre lo que creo y hablo. O sea, estoy hablando pero no estoy creyendo. O estoy creyendo pero no estoy hablando. La duda es hablar y dudar dentro de ti. O sea que no puedo estar diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y después me encuentro con un amigo, ¿cómo estás? No tengo dinero, no tengo plata, me falta. No, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no está creyendo, porque se encuentra con un amigo y le dice, me va a faltar. La fe habla. La fe siempre dice, aunque el bolsillo esté vacío,
Aunque su puerta esté vacía, dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque la fe está basada en la palabra de Dios. Y la palabra dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero yo debo estar convencido que Dios es bueno. Porque si yo pienso que Dios es un poco peligroso, es un poco bipolar, que Dios de repente me quiere bendecir, pero de repente me quiere maldecir. Si yo no tengo claro el carácter de Dios, yo no voy a tener fe. Tienes que entender que tu Dios te ama, que Él quiere lo mejor para ti, que Él te quiere lleno de bendiciones, que Él te quiere en victoria, que Él te quiere viviendo los mejores días de tu vida. Tú tienes que estar convencido de eso para vivir por la fe. Porque la duda es el enemigo de la fe, y la duda es la falta de entendimiento de quién es nuestro Padre, de su bondad, de su gloria, de su poder. Pero cuando yo entiendo que Él me ama, que Él es bueno, que Él me amó, que envió a su Hijo, a su amado Hijo, y que Él tiene lo mejor para mi vida, yo le voy a creer cuando Él me dice, yo soy aquel que te sano, y yo no acepto enfermedades, porque por la llaga de Jesús estoy curado, por la llaga de Jesús estoy sanado. No sé si usted sabe, pero el capítulo 11 de Hebreo 11 vino primero el capítulo 10. Porque cuando leemos Hebreo 11 vemos lo que es la fe, los hombres de fe. Pero resulta que Pablo, el apóstol, en el capítulo de Hebreo, capítulo 10, verso 35, empieza a tratar un tema con ellos, con la iglesia. La iglesia había escuchado de fe. La iglesia conocía lo que es la fe. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que los cristianos de ese tiempo estaban perdiendo la fe. Y aquí vamos a reflexionar un poco cómo el diablo trabaja para que perdamos la fe y cómo nosotros debemos enfrentar las circunstancias para seguir avanzando en la fe. Porque la fe es un estilo de vida. Vamos entonces a observar Hebreos capítulo 10, versículo 35. Acuérdense que Hebreos 10 viene antes de Hebreos 11. Pero Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, viene de un tema que estaba aconteciendo en el capítulo 10. ¿Está conmigo? Dice la palabra: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. La palabra confianza que está hablando aquí Pablo es la palabra griega parecía. Y parecía, en el griego, describe a una persona que tiene un lenguaje osado, tiene un lenguaje valiente, tiene un lenguaje de fe, tiene un lenguaje de que cree grande, tiene un lenguaje que habla osadamente, tiene un lenguaje poderoso. Eso es confianza, parecía. Entonces Pablo dice, no pierdas parecía, no pierdan la confianza, no pierdan esa confesión de cosas grandes, de algo elocuente, de cosas grandes que Dios va a hacer. No pierdan eso, porque estaban perdiendo, no sé, la persona estaba creyendo por algo y vienen los problemas y dice, no creo. O viene una conferencia de fe y el Señor le da una palabra, tú vas a ser un gran empresario y vas a ver y la persona corre y ¡guau! Y salta y resulta que al otro día le cortan el agua, le cortan la luz que no lo había podido pagar y el diablo le dice, ¡ay, tú eres gran empresario que no tiene agua ni luz! Entonces la persona, lo primero que el diablo va a hacer es callar la boca. Porque si calla la boca, para la ley de la fe. Porque la ley de la fe es creo y hablo. Entonces el diablo pone presión para que tú quedes deprimido. Deprimido es una persona que pierde expresión. La palabra depresión es algo que deja de expresar y la gente queda deprimida.
y pierde de andar en la ley de la fe, que creo y amo. Entonces, los hebreos estaban teniendo presiones, persecuciones. La cosa no estaba fácil en la iglesia de los hebreos. Y ellos estaban perdiendo esa osadía, esa parecía, esa confianza de hablar, de creer en grande. No, que no están así, no están así, que mira, que... Y la gente, el diablo siempre levanta a los de poca fe. Los de poca fe tienen miedo. Cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Porque la gente de poca fe te va a decir, no, eso es imposible. Si toda tu familia es un fracaso, tú vas a ser también. Pero los de fe, los que creen en el Señor, van a hacer la diferencia. Van a ser los primeros muchas veces en la familia de hacer cosas nuevas. Dios va a usar tu vida para mostrar que la palabra funciona. Entonces dice, no pierdan vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y aquí hay algo muy poderoso. Verso 36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No sé si usted, pero yo entendía la paciencia como cuando uno lee la gramática del español, así paciencia, y no profundiza más allá. Yo era de los que pensaba que tener paciencia era alguien que estaba en una fila, podía estar con una fila, aparece el número 25 y tú tienes el 80. Entonces tú dices, estoy pacientemente esperando. Tengo paciencia, no me enojo, estoy tranquilo, estoy paciente. Pero si usted pensaba así, nada que ver con eso. No, pastor, nada que ver con eso. Porque la palabra original de paciencia es upomeno. Y upomeno, usted lo puede estudiar en las perlas preciosas del griego y del rey, estudie la Biblia, estudie el rey, estudie los libros. Upomeno está compuesta por dos palabras griegas. Upo y meno. ¿Está conmigo? Upo y meno. Upo significa estar bajo una carga. Upo. Y meno es aguantar, perseverar, quedarse en la misma posición. Entonces, cuando uno upo meno, ¿qué significa? Perseverancia, mantenerte firme. Cuando estás bajo la presión, tú aguantas, tú resistes, tú te mantienes en upomeno. Y ahí la fe pasa a otra fórmula. Fe igual, creo, más hablo, más persevero. Creo, vistivo. Hablo, la leo. Persevero, upomeno. Y así tú recibes las promesas. No pierdes la confianza. Estás bajo la presión, estás bajo upomeno. Pero en medio de upomeno, Pablo le dice en el versículo 38, no retrocedan de la fe. No retrocedan de la fe. O sea, sigan declarando, sigan creyendo, aún en bajo la presión, aún bajo la circunstancia, bajo la situación difícil. Siga creyendo, siga hablando, siga perseverando. Yo les voy a mostrar mi fórmula que está ahí, en la práctica, con una historia que está vístimo, que está la leo y que está un común. O sea, creo, hablo y persevero. Y tengo resultados porque la fe es la que te da los resultados. Amén. ¿Tengo tiempo?
Vamos entonces a ver esto en la práctica. Diga práctica. Vamos a Marcos capítulo 5. Estudien griego, querido. Ustedes que son extremadamente inteligentes porque saben el guaraní, saben el portugués, saben el español y ahora están aprendiendo griego. Ustedes están a otro nivel los paraguayos. Son los únicos que tienen ahora 4 lenguas. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, fíjense aquí está hablando Jairo, que era de la iglesia del Sanedrín, un principal, o sea, era del grupo de los detractores, pero él, Jairo, había entendido que Jesús era el Mesías, aún siendo un principal de la iglesia del Sanedrín. Y él decía, ley de la fe, él decía, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es fe. O sea, él estaba diciendo, Jesús, tú vas, le pones las manos y ella se va a sanar. Eso es fe. Que él ya estaba creyendo en el presente que lo que Jesús iba a hacer ya era. Tú solamente tienes que orar porque se va a sanar. Eso es fe. Fe porque él está hablando algo que cree que ya está hecho. La fe habla como que ya está hecho. ¿Está conmigo? Jairo estaba en fe. Y Jairo a lo mejor no tuvo una conferencia de fe. Pero se estaba moviendo por la fe. Usted, como va a estar en esta conferencia, usted va a quedar en otro nivel. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, Jesús dejó a la multitud, tomó la atención de este principal de la sinagoga que era el detractor y fue obedientemente a la palabra de Jairo. Vamos, vamos. Y se fue con Jairo. ¡Ah! Y aquí viene, porque aquí vemos dos historias de fe metidas en el camino. Se van los dos. Jesús va a la casa. Y aquí acontece que entra la mujer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene, Romanos 10:17, la fe viene por ella oyó. ¿Qué oyó hablar? Jesús, en esos 3 años y medio, la Biblia dice que si hubiesen escrito todos los milagros que hizo, no hubiesen habido papel para escribir todos los milagros que se hizo. Los milagros que registra la Biblia son muy poquitos para todos los que hizo. Entonces la fama de este hombre poderoso que sanaba a los enfermos era grande. Grande. Y muchos testimonios, muchos. Entonces ella oyó. Fe vino. Fe viene por... Y ella creyó. Distribuyó. Creyó. Pero el diablo decía, pero 12 años tú estás desahuciada por los médicos. Pero ella creyó. Aleluya. El médico te dijo, la lógica, la ciencia te dice, estás desahuciada. Pero ella creyó.
que podía hacer. Creyó. Fue matando la duda, escuchando testimonios, mató cualquier duda. Creyó. ¿Está conmigo? Cuando yo hablaba de Jesús, verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese la fe en acción. Porque decía. ¿Qué decía? Si tocaran solamente su manto, quizás me sano. A lo mejor, si Dios quiere, me sana. Señor, si tú quieres, sana. Eso es cuando no conoces la voluntad de Dios. Pero cuando la conoces, tú no tienes que decir si Dios quiere. Dios quiso en Jesús sanar. Y Él cargó todas tus enfermedades. Él llevó todas tus enfermedades. Entonces ya la voluntad de Dios es la sanidad. Amén. Ya es la sanidad. Amén. Ella decía, ley de la fe. ¿Qué hace la ley de la fe? ¿Cree? Estaba en la ley de la fe, ¿no? ¿Y cómo se reciben los milagros? ¿Y cómo funciona la fe? Creo. ¿Ya? Perseveró. Ella no estaba bajo una presión de un comeno. 12 años enferma, desahuciada por los médicos. ¿Estaba o no estaba bajo una presión? Dice que no tenía más plata, más dinero, se la había gastado todo. ¿Estaba o no bajo un convenio? ¿Estaba bajo presión? Pero bajo la presión ella siguió creyendo y hablando. Creyendo y hablando. Y cuando tú ocupas esa fórmula, perseveras, crees y hablas, tienes los resultados esperados. Tienes grandes milagros. Pero acuérdense que la historia no era de ella, era de Jairo. Yo creo que Jairo estaba ahí. No sé si había reloj, pero Señor, papá, mi hija. Papá, mi hija. Y ella estaba ahí contando su testimonio. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, la fe libera el poder. Vamos a hacer un papelito vamos a hacer en el cartel del Instagram de la iglesia. La fe libera el poder. Diga, la fe libera el poder. ¿Cómo funciona la fe? Creo, hablo, persevero. Creo, hablo, persevero. Resultado, milagros. Respuesta de oraciones. Grandes cosas sucediendo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. ¿Quién ha tocado mi vestido? Pregunta Jesús. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te apriete y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe. La fe es personal. Romanos 12:3 dice que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Tienes una medida de fe. Es que mi fe es muy pequeña. Bueno, por eso Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la más pequeña de la semilla. Aún así, con esa pequeña puede mover montaña. Así que no hay excusa. Mientras él aún hablaba, verso 35, vinieron a casa del... Fíjese que estaba en todo ese proceso de victoria y Jairo yo creo que estaba
Pero fíjense que para que se produzca el milagro, yo debo seguir creyendo. Y aquí Jairo vive una experiencia donde él muestra definitivamente que iba a recibir un milagro, porque él estaba operando con los principios de la fe. Creo, hablo y persevero. Vistibó, laleo y upomeno. Porque en ese momento llegan sus trabajadores a decirle que la hija ya había muerto y que no era necesario que Jesús fuera para allá. ¿Para qué? Si estaba muerto. Entonces en ese momento Jairo, porque la fe dice, muéstrame tu fe con acción. Santiago dice, muéstrame tu fe con obras. Entonces en ese momento el Señor lo mira a Jairo, le dice, Jairo, si crees, todo es posible. Mire lo que le dice Jesús. Le dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal, le dijo a Jairo de la sinagoga, no temas, cree. Y esa palabra creer es originalmente en el griego pistibo. ¿Qué hizo él? Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. O sea, cree solamente. Y siguió caminando y Jairo al lado de él. La fe tiene acción. Él siguió con Jesús. No temas, cree solamente. Él puede haberle dicho, no, Señor, murió mi hija. ¿Qué hubiese pasado con su hija? Porque la fe es constante en el tiempo. No se desanima por las malas noticias. La gente es tan fácil de desanimarse por una mala noticia. Ya no se puede. ¿Pero qué hizo Jairo? Siguió caminando. ¿Y qué pasó? Fin de la historia. La hija fue resucitada. Amén. Principios que están presentes. Entonces tú liberas el poder de Dios por medio de la fe. Y todo es posible. Con la fe, hermano y hermana, todo es posible. Amén. Quiero llevar la última lámina que no sé si la van a poner ahí, pero creemos que la van a poner. Marcos 9:23, ¿está? ¿Qué dice? Jesús le dijo, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, vistibó. Al que cree, vistibó, todo le es posible. ¿Saben que hay algo importante en el griego? Póngala la última lámina, por favor. Posible. La palabra posible, que es esa última, viene de la palabra griega dunata. Y dunata viene de la palabra griega dunamis. ¿Y qué quiere decir dunamis? Porque dunamis es el poder de Dios. ¿Qué está diciendo entonces? Si tú crees, te mantienes creyendo. El poder del Espíritu Santo, el poder dunamis, se involucrará en tu proyecto, se involucrará en tu idea, para hacer todo posible. Porque posible es.
expectativa de, bueno, quería presentar a nuestro ministro. Vamos a tener que llevar, por favor, pastor Marivânia, su familia. Como você quer, por favor. Esses aqui são os pastores presidentes do Moraporã. Vamos estar trazendo uma palavra do céu. Expectativa está lá em cima. Aleluia. Elevando a expectativa, irmão. Conectado. Na hora vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos. Então, se aproveitar, está todo preparado para que nós tenhamos uma comunhão terreno e disfrutar. E vem